Hola, buen día. En esta segunda parte te voy a enseñar a ponerle estética a esas gráficas creadas en Nuplot. Esta carpeta te la voy a dejar en la descripción, comprimida en zip, y observarás estas 5 carpetas. En la primera carpeta es un ejercicio muy sencillo de cómo crear tus instrucciones en un archivo con extensión .gnp y así poder graficar sin necesidad de colocar tus instrucciones todas en la terminal del Nuplot. Sencillamente podemos ahora abrir una terminal, abrir Nuplot, y lo que voy a hacer es leer este archivo que contiene ya las instrucciones de Nuplot. Si yo le doy lot o lot, soy muy malo para el inglés, y el nombre del archivo plot-dat.gnp. Como ves, las instrucciones que le di es un reinicio, declaro una función y grafico el archivo. Así es como se declaran los archivos para poder graficarse, que enseguida voy a eso, con puntos, tipo de punto, tamaño de punto, y además en esa misma gráfica la función u de x. Como puedes ver, el resultado es esta gráfica. El archivo data-1.20 es este mismo que lo tengo en la carpeta. Si lo tuviera en una dirección diferente en mi computadora, entre comillas simples, tengo que escribir la dirección completa. Es decir, tengo que hacer lo siguiente: colocar home, en este caso estoy en el usuario Garzón, en el escritorio, ejemplos, carpeta 1, guión, y ahora sí el archivo final. Por supuesto, como lo tenía en la misma carpeta que el archivo .gnp, pues no hacía falta colocar tantos caracteres para poder dar su ubicación. Nuplot lo entiende que está en la misma carpeta. Entonces, pues bueno, esta es una gráfica sencilla. Estoy comparando unos resultados numéricos con una gráfica, o bueno, con una solución analítica del problema. Es el famoso flujo de pase que yo se los he presentado anteriormente, ¿no? Como ves, el archivo contiene una columna, que es el dominio, y la siguiente columna, que es la imagen. Y está graficada con puntos, así que los puntos concuerdan numéricamente con la solución analítica. Sí, es una gráfica comparativa numérico-analítico. Muy bien. Ahora, no solamente podemos leer archivos con formato DAT, ¿sí?, que están separadas las columnas a través de el tabulador, sino que también podemos leer archivos cuyos datos están separados por comas, ¿no? CSV, Comma Separate Value o Variable, no recuerdo. Y aquí tengo este ejemplo, ¿no? Es un archivo más pesado, tiene más columnas, sin embargo, el archivo que se utiliza para leerlo es el plot-csv, en el cual comienzo igual, ¿no? Un reinicio, declaro la misma función, pero esta vez voy a agregar la línea set, y esto es muy importante, set data files separator. Y entre comillas simples tiene que ir el carácter por el cual está separando los datos. Así Nuplot va a poder localizar las columnas. Y es que en la siguiente instrucción también comenzamos idéntico como el anterior,
Sin embargo, aquí vamos a utilizar la instrucción using, debido a que tenemos varias columnas. Me parece que son 12 o 10, no recuerdo. Y yo voy a pedirle que me grafique en dominio 2 y imagen 3, es decir, columna 2, 1, 2, X, y imagen 3, que sería Y. Ya no recuerdo, creo que está mal, vamos a ver. Entonces graficamos igual, plot, leemos plot, el archivo que contiene las instrucciones. Y no, ya me acordé, lo que pasa es que aquí tengo que leer las posiciones de las partículas. Entonces lo que estoy viendo es el método Smooth Particle Hydrodynamics, SPH. Sí, lo que estoy viendo es un frame, es el último frame del flujo de Poiseuille. Las partículas que están en el dominio pues evolucionan, se mueven de cierta forma tal que hay un flujo del lado izquierdo hacia el derecho y tenemos en esta frontera una frontera periódica, es decir, las partículas que salen de este dominio son recolocadas del lado izquierdo, por eso se ve aquí como truncado, ¿no? Sin embargo, el perfil que se dibuja, fíjense que es parecido al de... es un perfil parabólico, es un perfil bien identificado de los flujos de Poiseuille. Entonces, la gráfica que hicimos numérico-analítico es precisamente de este ejercicio. Es derivado de este ejercicio. Entonces, así puedes plotear puntos, ¿verdad? Yo estoy utilizando puntos SV y así puedes graficar cosas con CSV. Por supuesto, si en vez de puntos lo que hubiera graficado son líneas, pues es similar, ¿no? Yo le hubiera puesto with lines, ¿no? En fin, esta es la forma en la que puedes leer archivos que están separados por un carácter, en este caso comas, que es característico de los archivos CSV, con esta instrucción. Bueno. Ahora, como segundo ejercicio, tengo un histograma y te enseño el archivo de instrucciones. Te enseño también el time evo, los datos, que en este caso está sencillo. Dado que vamos a hacer un histograma sencillo, una de las columnas es el... no sé si llamarlo dominio ya cuando es histograma, me parece que sí todavía. Vamos a llamarle dominio a esta columna, ¿no? Como ves, va de 1 a 6 y sus correspondientes datos en la siguiente columna. Entonces, voy a graficar esto y enseguida pasamos a las instrucciones. Nuplot, leemos histogram.gnp. Como ves, se me genera esta gráfica. Ahora sí, te explico. Entonces iniciamos con la instrucción restart, para reiniciar todas las variables, ¿sí? A mí me gusta mucho iniciar mis archivos .gnp con res porque quién sabe, uno nunca sabe cuando hay una variable ahí atrapada en la memoria RAM. Bueno, colocamos un título. Esta es la forma en la que colocamos el título reporte de ganancias beta tercer trimestre, ¿no? Entonces, entre comillas dobles, se tiene que colocar el título de esta forma, hasta aquí. Bueno, resulta que también Nuplot puedes colocar caracteres griegos. En este caso beta es un carácter griego, cuya representación en Nuplot está dado de esta forma, entre corchetes, slash, ¿no? Symbol, así como está escrito, y después el siguiente espacio es el correspondiente al carácter, en este caso beta es B de nuestro alfabeto, ¿no? A me parece que es alfa, vamos a ver, efectivamente. F, no recuerdo cuál es, me parece que es phi, ¿no? Sí. Sigma no recuerdo si es S.
Efectivamente, S de sigma. Y de esta forma puedes colocar letras griegas, si no aquí te dejo una tabla de todas las que podemos usar. Como ves, usé caracteres en minúscula, pero también puedo utilizar las mayúsculas para hacer sus derivadas contrapartes mayúsculas, ¿no? Uppercase, me parece que es la palabra en inglés, ¿no? Ya cerré la carpeta, la dejamos aquí. Bueno, seguimos con las instrucciones para poder hacer un salto de línea dentro de las comillas dobles. En nuplot se utiliza un guión n, ¿sí? Esta de aquí. Salto de línea y tercer 3 para hacer que estos índices sean colocadas en la parte superior. Se utiliza este símbolo que desconozco su nombre, me gustaría saber cuál es. Sin embargo, puedes buscarlo en tu teclado, ¿sí? Debe de estar si tienes... en la mayoría de los teclados, distribuciones de los teclados tenemos este símbolo. Se utiliza para colocar lo que está entre corchetes, el carácter ER. Entonces tenemos aquí, ¿no? Y acabamos con trimestre. Bueno, podemos darle un formato fuente del tipo Times Roman y del número 22. Esa es la instrucción. Después de haber colocado algo, un carácter, una etiqueta, puedes colocar font y, entre comillas simples, la instrucción de qué tipo fuente, Times Roman y número 22, ¿verdad? Hay otros, además de Times Roman, no recuerdo cuál, creo que hay un Arial. Puedes buscarlo, una disculpa en ese sentido, no te los tengo, pero yo he utilizado mucho Times Roman, de hecho que es el más vistoso, es el que más nos agrada para poder colocarlo en un artículo científico, Times Roman. Bueno, lo siguiente es declarar una variable, ya que voy a colocar dos gráficas de barras en cada uno de los dominios, y estas dos gráficas de barra corresponden a su columna, ¿sí? Correspondiente a la fila del dato, ¿no? En este caso 2 tiene 2.8 y 0.5, que es esta de aquí, pero en este caso 2 se le llama febrero. Enseguida te voy a decir cómo se le hace. Entonces son dos columnas y voy a colocar, esta es la instrucción, set box width, para decirle el ancho de la columna. En este caso, como tengo 2, pues voy a partir 0.5 entre 2. El dx es una distancia de espaciado. Sencillamente es una variable que se declara así, que se va a ocupar más adelante. El offset es es para mover estas columnas en posición. Por ejemplo, si aquí le cambio a 2, se me van a mover, me imagino que al lado derecho, no, al lado izquierdo. Las columnas se cambiaron al lado izquierdo, pero los nombres permanecen en su posición, que deberían de ser. Entonces me pareció muy bien colocarlas en 0.12, ¿no? Bueno, vamos a exagerar esto para que veas que sí efectivamente pasa. Ya ves cómo se desplazan los datos. Entonces lo voy a regresar. Ahí está. Muy bien. Entonces las siguientes instrucciones: colocar un grid, que es estos puntitos que se ven por detrás. Si es la intersección de cómo están marcados los ejes, sencillamente. Luego colocamos el rango de los datos en dirección de Y, es decir, de 0 a 4. Luego colocamos una etiqueta al eje Y, que es esta de aquí, por 1000 MXN, ¿no? Que es la denominación de moneda mexicana. Y con una fuente
Ya te había dicho, todo lo que lleve etiqueta le puedes colocar una fuente. Colocamos, ahora sí, esta es la instrucción por la cual le voy a decir al eje de las X que va a ir como enero en la primera columna. Y esto se desplazó. ¿Qué pasó? Perdón, este es 0.12. No lo regresé correctamente. Efectivamente aquí queda como enero. Luego febrero, correspondiente a 2. Marzo, correspondiente a 3. Abril, correspondiente a 4. Mayo, correspondiente a 5. Y así hasta junio. Ya faltaba junio. Y también le coloco una fuente. Recuerda, todo lo que lleve etiqueta le puedo poner una fuente. Ahora sí, voy a graficar el archivo time-evo.dat usando la columna 1, pero recorrido con un cierto offset. ¿Recuerdas? Es esta de aquí. Y la columna 2 como imagen. Con cajas. Esa es la forma en la que se declara este grafo, ¿no? En forma efectivamente de caja, pero es la forma en la que haces estas gráficas de barra, ¿no? Rellenado, un rellenado sólido que contiene al borde. Si tú le quitas esta instrucción de border -1, notarás como, si se nota, yo aquí lo veo, desaparece el borde de color negro. ¿Sí? Y si lo regreso, desde el azul regresa al borde de color negro. Es sencillamente estética. El título de esta gráfica le puse con publicidad. Es esta de acá arriba. Line color, que corresponde al color de la barra RGB. Estoy en el espectro, o bueno, declarando un carácter del tipo RGB, que en este caso lo dejé explícitamente como blue. Y Nuplot lo interpreta al decirle blue. Entonces me regresa un formato del tipo hexadecimal correspondiente a blue. Este es el correspondiente al amarillo que tengo aquí, pero no es un amarillo como tal. De hecho, si yo cambio a esto, le pongo yellow, nota cómo no es el amarillo usual, el cual está programado en Nuplot. Lo regreso a blue y listo. De la misma forma, voy a leer el mismo archivo. Ya no hace falta colocar aquí un plot. Y voy a usar el offset, ¿sí? Más un desplazamiento de X. ¿Recuerdas? Es importante porque si yo no lo coloco, lo que va a hacer es va a colocar las gráficas una encima de la otra. Si la desplazo, delta X, que es el grosor de una de las gráficas, entonces me lo coloca del otro lado. Si yo tuviera una gráfica más, entonces tengo que colocar esta delta X por 2, me parece. Bueno, ya jugaría con los números para saber qué le corresponde, pero me parece que es así. Y en fin, todo lo demás igual, el título es sin publicidad. Y efectivamente tengo este reporte, que es de la ganancia de algún... Estos datos me los inventé, por supuesto. De algún negocio con publicidad y sin publicidad. Efectivamente, esto es verdad. Si tú haces publicidad a algún producto, tienes un buen producto y no le haces publicidad, tus ganancias no serían muy buenas. Sin embargo, para que tu producto se dé a conocer, pues necesitas hacer publicidad y por lo tanto tu ganancia sube. Entonces esa es una regla, ¿verdad?